Distrito 3 por el Partido Social Cristiano. Abogado, qué gusto tenerlo el día de hoy. Buenos días y bienvenido. Javier, buenos días. Muchas gracias por la invitación. Un saludo para toda la audiencia de Unión Radio. Abogado, coméntenos nuevamente esa aspiración a ir a la Asamblea Nacional. Usted ya ha estado en el Poder Legislativo. Ahora, ¿qué lo motiva a ir nuevamente a este poder bastante importante para el país? Lizeth, lamentablemente estamos viviendo momentos muy complejos en materia de seguridad, en materia de falta de condiciones para que se creen plazas de trabajo, y no hay otro camino que sumarnos a ser parte de la solución. Que la experiencia adquirida durante todos estos años, sobre todo en la administración local en Guayaquil junto al abogado Nebot, la formación académica y política, pueda aportar primero para que el país pueda tener una verdadera agenda de trabajo que garantice gobernabilidad, y la gobernabilidad garantice solución y aporte a estos grandes problemas que hemos enfrentado. Durante este año en la Asamblea Nacional, como bancada legislativa, hemos sido aportantes de reformas importantes en materia de seguridad social, en materia de fomento a la agroindustria, iniciativas que lamentablemente han sido vetadas totalmente por el Ejecutivo, y tenemos que insistir porque estamos convencidos también, por ejemplo, que el fortalecimiento de las competencias de los gobiernos locales van a ayudar a cortar esa brecha de necesidades para que se viva bien y adicionalmente, obviamente, se pueda atender el problema de seguridad que hoy tanto nos preocupa a todos. Y en ese marco, en el tema de seguridad, por ejemplo, ¿cuál sería lo prioritario? Ahorita la gente vi una encuesta que es el tema de seguridad que preocupa. Sí, Javier, cuando usted revisa números y revisa encuestas, la principal preocupación casa adentro fundamentalmente es la economía, y paralelamente viene la seguridad. Y cuando usted le pregunta cuál es el problema de tu barrio, de tu ciudad, de la provincia o del país, es decir, de la puerta hacia afuera, definitivamente es la seguridad. Y en ese sentido tenemos que comprender algo. Primero, tenemos que verdaderamente fiscalizar y auditar y hacer una evaluación de cumplimiento y de comportamiento de jueces y fiscales. Hoy la justicia se ha convertido en una puerta giratoria. Inmediatamente entran por un lado y salen por otro. Y es porque definitivamente no se ha depurado la justicia, no se ha valorado a los buenos elementos, no tienen seguridad jueces y fiscales para realizar su trabajo, y ni siquiera, Javier, se ha asignado un presupuesto adecuado. La justicia es parte del recorte presupuestario que hace ya desde 7 años se ha venido dando en el presupuesto del Estado a varias funciones del Estado, y la justicia sin recursos, sin que haya infraestructura, sin que haya internet, aquí en la Corte de Justicia de Guayaquil, no vayamos lejos, aquí en la calle Antepara, los funcionarios públicos tienen que poner periódicos en las ventanas para que el sol los deje trabajar. No funcionan los ventiladores, no hay aire acondicionado, no hay hoja, no hay impresoras, no hay luz en las salas de audiencia. Entonces tenemos que recuperar la infraestructura y la logística, tenemos que depurar la justicia para poderla poner al servicio del ciudadano. Pero hay un tema de fondo. Si queremos verdaderamente combatir el problema de inseguridad, Lizeth y Javier, tenemos que ir más allá de lo que pasa hoy. Hoy todos nos quedamos en una pirámide, en la punta, contando los muertos, contando los secuestrados, los números de denuncias, y reaccionando tardíamente, intentando que la policía o los militares con estados de excepción que se van renovando progresivamente estén en la calle. Y no digo que aquello no esté bien y no digo que no se haya hecho nada por si acaso, pero eso no es suficiente. Si queremos embestir a la delincuencia, tenemos que trabajar de la mano y mover el rol de los gobiernos locales. Había una reforma importante en materia de seguridad. Hoy vemos cómo municipios como el de Guayaquil aporta cámaras, gasolina, tiene vehículos en las calles, motos en las calles, bien por los municipios que lo pueden hacer. Pero debemos entender que verdaderamente hay que repensar el rol en la ocupación del espacio público para que las calles, las canchas, los parques estén debidamente ocupados por ese contingente municipal, por agentes metropolitanos, por agentes de justicia y vigilancia, en el caso de Guayaquil, con programas deportivos, culturales, académicos. Si ocupamos el espacio público, si las luminarias están operativas, si la infraestructura pública está verdaderamente vigilada, vamos a poder empezar a recuperar la calle. Y definitivamente estos programas académicos y deportivos nos van a dar la oportunidad de brindarle una oferta a niños y jóvenes en relación a la que hoy reciben en la calle.
Hay reportajes que nos dicen que aquí en la calle un niño puede ganar hasta $3,000 mensuales si está vendiendo droga o si está siendo parte de las cadenas de sicariatos y extorsión. Esa es la realidad que vivimos y tenemos que empezar a hacer algo desde la base, y mientras eso va cogiendo cuerpo, pues definitivamente la justicia tiene que mejorar la estrategia de seguridad con presencia permanente y control permanente en todos los puntos fronterizos, en nuestra frontera norte con Colombia y en nuestra frontera sur. Si no, Javier, cuidamos puertos y aeropuertos, vamos a seguir siendo un país atractivo para la logística del crimen transnacional. Y en ese ámbito, ¿cuál es la propuesta del presidente, el candidato presidencial Henry Cronkle? La propuesta es clara. Primero, un control exhaustivo de fronteras. Ya. Tanto una frontera marítima como la frontera terrestre y también los aeropuertos. Eso es fundamental, utilizar tecnología. De hecho, no solo tenemos que quedarnos en la propuesta de tener presencia, sino que el desarrollo al que me acabé de referir tiene que llegar con todo el aparataje del Estado para ocupar el espacio público también en las zonas fronterizas. Segundo, no basta solo con construir cárceles, tenemos que ir a un verdadero proceso de reclasificación real por el grado de peligrosidad y por los delitos que se han venido cometiendo. Tercero, que la policía y las Fuerzas Armadas tengan un plan de acción claro, no como el inexistente Plan Fénix, que efectivamente esa presencia en las calles nos garantice que exista mano dura en contra del delincuente. Mano dura que no tiene que llegar a los excesos ni a violar derechos humanos, pero que sí tiene que dar una señal clara de contundencia, Javier, que el Estado está defendiendo a los ciudadanos y al Estado. Y obviamente tenemos que ir paralelamente a las reformas puntuales. A mi juicio es momento ya de, mientras empezamos a poner la fuerza pública en la calle, ir a una reforma constitucional profunda. El país necesita institucionalidad. Y es claro que esta constitución correísta del año 2008 creó un Estado gigante con 5 funciones del Estado. Tenemos que achicarlo, tenemos que ir al Estado básico. Esto no implica desempleo ni de profesores, ni de médicos, ni de militares, ni de servidores públicos estables, sino esa burocracia de contratos ocasionales que cuestan más de $500 millones al año, que se chupan la plata del Estado y por eso no llegan obras y no llegan servicios. Y es importantísimo, Javier, crear condiciones para generar empleo. Si usted quiere combatir la delincuencia, tiene que darle a la gente en la calle una opción de trabajar. ¿Y cómo vamos a generar empleo? Primero, vamos a bajar el IVA y lo vamos a devolver inmediatamente al 12%. Progresivamente en los 4 años de gobierno de Cronkle lo vamos a llevar al 10%. Segundo, vamos a ponerle IVA cero a todo aquel producto de primera necesidad que aún, por ejemplo, hoy en la canasta familiar hay algunos que tienen IVA, como la pasta de dientes, como el jabón, por ejemplo, como el champú, para citar algunos ejemplos, papel higiénico, ponerle IVA cero. Ponerle IVA cero también a todos los insumos médicos. Ponerle IVA cero también a todo lo que tenga relación con la cadena productiva del agro que aún tenga IVA en este momento. Con eso vamos a bajar costos de producción, vamos a bajar costos de vida y empezamos a dejar dinero en el bolsillo de la gente. Y lo segundo, nuestra propuesta es muy clara de dónde vamos a sacar el dinero para poner crédito de capital para capital de trabajo en la economía. Lo cierto es que hay un Estado grande, hay que achicarlo. Si usted achica burocracia, por lo menos va a tener 300 a 400 millones de dólares más por el año. Segundo, tenemos que ir a una extensión del pago de la deuda externa. No es que no la vamos a pagar, pero no podemos destinar más del 40% del presupuesto a pago de deuda. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Extender el pago, minimizar el pago de capital, y ese dinero tiene que ser inyectado en la economía. ¿En qué? En crédito para capital de trabajo, un crédito que no tenga una garantía que no permita que la persona pueda acceder, que sea pagable, sí, y a una tasa de interés que no supere el 10%, porque hoy quien quiere poner un negocio va a un banco o una cooperativa, no solo que le piden 1,000 papeles, si consigue pasar ese filtro, la tasa puede llegar hasta el 26%, eso es absolutamente impagable. Entonces, poniendo dinero en la economía, con crédito para capital de trabajo, barato y con un plazo de gracia, vamos a dinamizar la economía. Y segundo, la básica, tenemos que hacer obra pública, ya lo demostramos, ya lo hicimos en Guayaquil. Hoy se invierte $1 de cada $100 en obra pública. Nosotros tenemos que meter dinero en la obra pública, ¿para qué? Para que ese estado de bienestar que genera la construcción y la prestación de servicios genere plazas de empleo, mueva la economía, los proveedores, y eso va a ir generando movimiento y también recaudación tributaria. La ruta está absolutamente clara, Javier,
y por eso es importante exponerlo. Nosotros como la CES y aliados hemos trabajado ya hace casi un año recorriendo el país con este plan de trabajo que tiene tiempos inmediatos, mediatos y a largo plazo, y la propuesta legislativa es fortalecer esta hoja de ruta que estamos conscientes va a tomar tiempo, pero puede empezar con acciones inmediatas como las conversadas hoy. 7:46 minutos, abogado Tallano. Justamente lo que usted acaba de indicar es algo que lo mencionó Henry Kronfle en el debate presidencial. También me llamó la atención de aumentar el salario básico a $600. ¿Cómo, abogado Vicente Tallano? Efectivamente, hay muchos sectores de la economía que permiten tener un incremento y aquí tenemos que ir a hacer algo absolutamente claro. El estudio sectorial nos permite saber en qué segmentos sí podemos llegar a incrementar el salario y por otro lado también tenemos que ir a un estudio claro y serio como país de demanda laboral. ¿Y cómo es esto, Lisette? Hoy las universidades están todos los años llevando hacia la sociedad y en el mercado laboral una serie de profesionales y cuando usted revisa, generalmente vamos a las carreras tradicionales, médicos, abogados, economistas, pero hay otros segmentos técnicos como por ejemplo en la agroindustria, como en el tema de la tecnología, en el tema de la comunicación propia, por ejemplo hablando de comunicación digital, marketing, que pueden tener una oferta distinta que va a permitir que hayan plazas de trabajo con una remuneración que verdaderamente pueda ayudarnos a cumplir esta meta. ¿Y por qué es necesario revisar la remuneración? Porque hoy usted tiene una canasta básica familiar que supera los $800, pero tiene una remuneración básica de 470. Y esto no pasa por imponer, porque al empresario privado usted no le puede imponer que el sueldo tiene que aumentar simplemente por un decreto, porque empleo no se crea con decreto. Lo que pasa es que para ir a esa propuesta de incremento tenemos que ir a baja de impuestos y incentivos que verdaderamente permitan que el sector privado sea competitivo, Lisette. Esto es un todo, viene de la mano. Esta propuesta de incremento salarial viene acompañada de incentivos, viene acompañada de crear condiciones para que efectivamente la inversión pública también permita que la economía se mueva y el empresario privado sea parte de este círculo. Es un todo que necesariamente hay que plantearlo de esa manera para que la propuesta no solo sea cumplible, sino que efectivamente no afecte más el dinamismo económico que hoy lamentablemente está golpeado. La economía del país está estancada, no creció. Y nosotros tenemos que hacer cosas precisamente para salir de ese estado de estancamiento. Y cuando empecemos a salir del estado de estancamiento, van a mejorar las remuneraciones y va a existir la posibilidad de nuevas plazas de empleo. También se habló del sector turístico de parte de Kronfle, de cero impuesto para el sector turístico. ¿Se puede lograr eso? Hay una realidad, Lisette. El sector turístico es uno de los segmentos de la economía en el Ecuador que aún ni siquiera puede llegar a las cifras del año 19, es decir, al periodo prepandemia. Golpeados por la pandemia, por estados de excepción, y lo primero que tenemos que hacer es tratar de darle liquidez. Por lo tanto, IVA cero en todo aquello vinculado con la actividad turística, desde el movimiento, desde el alojamiento y los servicios complementarios. Segundo, una campaña agresiva de turismo interno e internacional que permita atraer gente al país, porque necesitamos que esa economía se dinamice, no solo en los feriados. De hecho, el último feriado, que fue bastante largo, de 5 días, mostraba una ocupación del 100% hablando de la costa, de la red hotelera, de restaurantes. Ok, tenemos que hacer cosas para que eso permanentemente llegue tal vez a esos números de movimiento económico para sostener plazas de trabajo. Y lo tercero, tenemos que hacer una intervención que permita que la industria turística tenga un respiro, que tengan plazos para pagar sus obligaciones, porque muchos de los empresarios del sector turístico tienen hipotecado un bien o tienen prendado un bien inmueble que puede ser un vehículo, una van para hacer turismo o el bus, por ejemplo. Por lo tanto, tenemos que generar del Estado condiciones para que tengan un respiro y puedan cumplir esas obligaciones y exista liquidez para el movimiento para capital de trabajo. Volvemos a lo mismo, a crear condiciones como bajando impuestos con incentivos que permitan efectivamente hacer que ese segmento de la economía intente entrar en un camino de recuperación que genera además muchísimas plazas de empleo. Abogado Tallano, ¿cómo van los recorridos en la campaña? Bastante bien, Lisette. Lo estamos haciendo como siempre. Para nosotros no es una novedad y no solo lo hacemos en tiempo de campaña. Caminamos siempre en la ciudad, escuchamos a los ciudadanos, le contamos qué estamos haciendo y a dónde vamos. Y definitivamente aprovechando todos los días, fundamentalmente en las tardes, para recorrer los barrios, Alborada, Sauce, Samanes. Hemos estado ya en los Mapasingues, en Marte de Roldós, en playas, en Durán, para llevar el mensaje. Sí, y si bien es cierto, hay mucha preocupación, hay mucha apatía también en la calle. El ciudadano está no solo preocupado, sino cansado de que las soluciones no lleguen. Y el ejercicio es escuchar mucho y hablar
para que obviamente esta propuesta vaya calando y estamos seguros que de aquí en 17 días más que tenemos de elección podamos tener no solo un buen resultado a título partidista, sino también como país, que esta tesis que nosotros estamos proponiendo pueda cuadrar y que las soluciones empiecen a llegar. Y nuestro compromiso es claro, el Ecuador necesita volver a fortalecer su institucionalidad y eso va de la mano innegablemente con la gobernabilidad, con el actuar maduro en el quehacer público. No es momento de seguir en peleas inertes, no es momento de seguir desgastándonos con berrinches de niños malcriados, es momento de, más allá de las diferencias políticas, acoger las mejores tesis que nos permitan acortar tiempo en soluciones para seguridad, para generación de condiciones de empleo y empatar la brecha en lo que está pasando en salud pública, lo que está pasando en vialidad en todo el país es muy complicado y los problemas que tenemos aún con los más de 200.000 jóvenes que se quedan fuera de cada ciclo académico y no pueden ingresar a una universidad. La importancia de que acortemos brecha con la universalidad de la educación digital, pero no solo con la oferta académica, Lisset y Javier, sino también con la entrega del dispositivo y con la ampliación de la conectividad, porque solo así vamos a empezar a cortar esa brecha que hoy es muy grande. Oiga, abogado, ¿cómo vio el debate? Usted es un hombre con experiencia política en ese sentido, porque se habla de que hay un 60% de indeciso. Y siempre estos debates son claves para, de una u otra manera, los candidatos puedan ganar la simpatía y que lógicamente van a ayudar a sus equipos que tienen a sus candidatos a la Asamblea Nacional. Javier, como un ejercicio democrático, es un ejercicio democrático válido y saludable y hay que fortalecerlo. Y creo que el problema de fondo en el debate está en el formato con el cual se llega al debate. También es cierto que es muy difícil encontrar un formato acertado cuando usted tiene 16 candidatos, tanto así que obligó a que el organizador, que el Consejo Nacional Electoral tenga dos tandas que de dividir en 8 y 8. Por lo tanto, creo que el debate difícilmente, a mi juicio, va a mover la elección. Creo que los números por allí pueden tener alguna variación. Pero el arte de esto está en el posdebate y el posdebate está en las aplicaciones de redes sociales, el posdebate está en los medios y definitivamente todas las campañas están haciendo un esfuerzo por posicionar algo que a mi juicio es un error. Ganó el debate X, Y o Z. No, aquí lo importante es con qué frase, con qué propuesta podemos calar en el electorado y que quedó absolutamente claro. Por ejemplo, Cronfle hablaba, yo voy a extraditar a Correa, lo dijo. Sí. Cronfle hablaba de poner orden. Cronfle hablaba el hecho, efectivamente, de que jueces y fiscales que se presten al servicio de los grupos delincuenciales tendrían la propuesta de la misma sanción que el delito que eventualmente cometió ese delincuente. Entonces, son temas que hay que intentar que vayan calando. Todos estamos trabajando, y me refiero como organizaciones políticas, precisamente en que ese postdebate digitalmente vaya tomando fuerza, pero también se sobreponen otras noticias importantes que, si bien es cierto, pasan en otros lugares del mundo, no dejan de ser noticias, como por ejemplo, ayer el hecho del inicio del mandato y la investidura de Trump, que sin duda alguna es importante por, en el caso de Ecuador, por lo que genera la presencia de Trump hacia la región en cuanto a controles migratorios, entendiendo que hay muchísimos ecuatorianos que lamentablemente, unos formalmente y otros a través del Darién arriesgando su vida, están en Estados Unidos y es un tema que llama la atención, o lo que va a pasar con el nivel de cooperación para el combate al crimen organizado, estamos hablando de narcotráfico, terrorismo. Entonces creo que se han ido juntando alguna serie de noticias que han llevado a que tal vez el debate en cuanto a redes sociales que hasta hoy o mañana siendo un tema importante de discusión. Esa creo que es mi lectura. Abogado Tallano, ¿algo más que destacar esta mañana? Bueno, agradecerles como siempre a ustedes, a Unión, a todo el grupo radial por la invitación y decirle a los ciudadanos que no podemos perder tiempo, que todos podemos ser el 9 de febrero parte de la solución y esa solución empieza escogiendo a personas con experiencia, con capacidad y con una trayectoria aprobada, porque no es momento de improvisaciones y la CES de Aliados tiene un plan de trabajo absolutamente claro para desde el día 1 generar condiciones para que exista trabajo, para darnos seguridad y para bajar impuestos. ¿Sería su último periodo, abogado? Sí, efectivamente, este es mi último periodo legislativo. Estamos seguros que vamos a obtener con, primero, la bendición de Dios y el respaldo ciudadano el objetivo, pero lo importante es que desde el día 1 todo lo que hemos conversado hoy pase en la Asamblea, más allá del resultado presidencial, más allá de cómo termine la conformación legislativa, que nos pongamos de acuerdo en una agenda país, Lisset, porque es necesario empezar todos a empujar el mismo carro. Este año y medio
para muchos un régimen de transición, un año que necesitábamos poner en orden muchas cosas. Creo que la Asamblea lo empezó a hacer, el Ejecutivo confundió el camino más o menos por mayo, por junio, entró en política, entró en debate y el único perjudicado es el pueblo ecuatoriano y eso se tiene que acabar y por eso hay que escoger a gente con experiencia y con madurez en la administración pública. Perfecto, 7:55 minutos. Agradecemos al abogado Vicente Tallano, candidato a la Asamblea Nacional, sí por Guayas, Distrito 3 por Partido Social Cristiano. Gracias, abogado. A ustedes, que tenga gracias. excelente día y éxitos en la campaña. 7:56.